Vamos a ver la defensa del proyecto de tesis de magíster y defensa de HP para título de geofísica de INSIT Arias. El título del proyecto es Variabilidad de los niveles, áreas y volúmenes de los lagos del sur de Chile mediante altimetría satelital y su interacción con el clima. La comisión está formada por el profesor guía Santiago Yepes, el profesor guía Luc Borrell, el doctor Germán Velázquez, que actúa como miembro UDEC, la doctora Carolina Parada, que actúa como miembro del claustro, y el doctor Federic Frappart, que actúa como miembro externo. Y mi nombre es Andrés Sepúlveda, yo soy ahora director del Magíster, así que actúo como ministro de fe. Entonces vamos a dar inicio con la presentación de Elin y después pasamos a la sesión de preguntas. Así que adelante. Buenos días, profesores, profesoras presentes, compañeros y compañeras y familiares y amigos y amigas. Esta es mi defensa de proyecto de tesis y también la tesis del pregrado, titulada Variabilidad de los niveles de áreas, volúmenes y volúmenes de los lagos del sur de Chile mediante altimetría satelital y su interacción con el clima. Como índice, el temario de esta presentación se incluye una introducción, hipótesis, objetivos, área de estudio, set de datos, metodología y marco teórico, resultados preliminares, discusión y análisis, resultados esperados, un plan de trabajo para lo que queda del año, agradecimientos y referencias. Introducción y también motivaciones. Los recursos hídricos son un recurso muy importante y también uno de los más preciados, según Kulit et al. Del 2021, y van sufriendo cambios en su volumen debido a distintos factores naturales. Estos pueden ser factores por cambios de variaciones climáticas o también por factores antropogénicos. Los impactos del clima en estos cuerpos lacustres se pueden medir a través de altimetría satelital, que es como una herramienta que se ha revelado en el último tiempo, que es complementaria para poder sacar estos cálculos de variaciones de los volúmenes. Por ejemplo, podemos utilizar GPS, datos de GNSS, datos de distintos satélites para poder integrarlo a la altimetría satelital y obtener estas variaciones de una mejor manera, con mejor cantidad de datos. Esta figura corresponde al análisis semántico de altimetría satelital y disciplinas y campos de aplicación de Lee et al. En 2022. La altimetría satelital inicialmente comenzó para analizar la topografía y los océanos, y salieron este tipo de misiones como TOPEX Poseidon, JSON 1, 2 y 3, que han ayudado para poder monitorear los cambios de volumen en cuerpos de agua, variaciones temporales también. Esto según Stramer y Keisney del 2017. Como contexto climático, tenemos varios antecedentes. Por ejemplo, la década más seca durante el 2010 al 2014 se registró una disminución de hasta el 70% de los caudales en los ríos. Estos ríos son de la región de Coquimbo y Valparaíso. Más al sur se proyecta, según la CONAMA y González et al., una disminución de las precipitaciones de hasta un 40%, que es una cantidad súper alta. Estas proyecciones se ven en este gráfico que es de la CONAMA. Podemos ver, por ejemplo, acá, que durante los meses de diciembre, enero y febrero, se proyectan disminuciones en el sur de Chile de hasta un 50 o 70%. Luego, en lo que sería ya acercándose a la primavera, podemos ver disminuciones del 25 al 50% también, y del 50 al 70% en la parte sur. Los cambios también en la evotranspiración afectan a la hidrología, a las masas de agua y por ende a los cuerpos lacustres. Reduce la escorrentía y también aumenta la aridez en la zona, y se proyecta que vaya aumentando la aridez hasta un 10% en todo el territorio chileno continental. Esto según Rojas et al. El 2019. Otra cosa importante para poder comprender estos fenómenos y saber bien lo que está pasando es tener los índices climáticos. Por ejemplo, el índice de oscilación del sur nos puede ayudar a medir las variaciones que son interanuales, o sea, variaciones que se producen entre distintos años, por ejemplo, el niño o la niña, y también sumado a esto podemos utilizar la oscilación del Pacífico decadal, que son
para poder comprender mejor las variaciones que son intraanuales. O sea, ver cuando hay estaciones que son mucho más secas o estaciones que se comportan de manera más húmeda. Estos índices ayudan a comprenderlo y tienen impactos que son más significativos en las variaciones de los volúmenes. Esto según Krishna, Das y ya et al. El 2021. Debido a esto, la motivación surge de poder comprender y analizar estas variaciones volumétricas que se están produciendo en los lagos del sur de Chile, y surge la siguiente hipótesis. Las variaciones climáticas recientes han influido en los cambios de área, volumen y nivel de agua, inferidos a través de técnicas de altimetría satelital en los lagos del sur de Chile y principalmente el lago Yanquihua y Villarrica. Para poder llegar a esta hipótesis y verificarla, tenemos distintos objetivos. Primero, el objetivo general sería cuantificar la evolución de nivel, área y volúmenes del agua almacenado en lagos del sur de Chile y relacionar las influencias de las variaciones climáticas con estos cambios. Para esto, y lograr el objetivo general, tenemos distintos objetivos que son específicos. Por ejemplo, primero partiendo por determinar la evolución de la superficie. Es necesario saber cómo va cambiando la superficie de los lagos para poder entender qué pasa debajo, qué va pasando con el volumen. Y también a esto se tienen que integrar las variaciones de niveles, o sea, de la altura de los lagos. Otra cosa es establecer la relación que hay entre la superficie, determinada por la utilización de imágenes satelitales, y los niveles de los lagos para poder calcular estas variaciones de volúmenes y validar estos datos, todos estos cálculos a través de datos que sean in situ. Por ejemplo, las batimetrías o las cotas. Esos datos que son in situ ayudan a poder validar los datos que se obtienen a través de cálculos satelitales. También se pueden utilizar datos del espectroradiómetro MODIS, que son mucho más precisos para poder hacer estas validaciones. Y por último sería establecer una relación entre las variaciones climáticas, o sea, llegar a nuestro objetivo general, que es integrar todo lo que tenemos para poder lograr saber qué es lo que está pasando y si el clima realmente está interactuando con estas variaciones. Comenzando entonces por el área de estudio, tenemos acá un mapa de la parte sur de Chile en donde se señalan los dos lagos que voy a estudiar. Partiendo por el lago Villarrica, que está arriba, cerca de Temuco, entre Temuco y Valdivia, y el lago Yanquihua, que está en la región de los lagos. Ampliando la zona, tenemos el lago Villarrica allí, y esto se encuentra en la región de la Araucanía. Su superficie es aproximadamente 177 kilómetros cuadrados y su altitud es de 230 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra cerca del volcán Villarrica y tiene distintos ríos que son de afluente y efluente. Por ejemplo, el río afluente es el río que se encuentra acá, el río Pucón, y el río efluente es el río Tolten, que se encuentra en la ciudad de Villarrica. El lago tiene también un tipo de renovación hidráulico. Se refiere a que el agua que entra al lago se pierde en una renovación de 2 años y medio aproximadamente. Estos cálculos fueron dichos por la DGA durante el 2017. Después tenemos el lago Yanquihue, ubicado en la región de los lagos. Este lago es el segundo lago más grande de Chile. Tiene una extensión de aproximadamente 870-860 kilómetros cuadrados y sus aguas alcanzan profundidades de hasta 317 metros. Sus ríos, que son afluentes, son ríos muy pequeños que no son de gran aporte al lago, pero sí influyen en este. Por ejemplo, el río de acá, que se llama río Pescado, no, el río Tepu, y el río Pescado en la parte sur del lago. Y los ríos efluentes son el río Maudí. Este lago se caracteriza por tener un régimen más pluvial, así que es alimentado más por las lluvias de la zona, porque es una zona bastante lluviosa. Partiendo ahora por el set de datos. Para poder lograr los cálculos, las variaciones y todo lo demás, necesito los set de datos. Entonces son datos satelitales principalmente. Como podemos ver acá, hay datos satelitales que se clasifican por una Low Resolution Mode, que sería como el JSON 1, 2 y 3, las misiones 1, 2 y 3, el Topex Poseidon, Sentinel-6, Envisat, ERS-2, Taral, Triosat-2. Todos estos satélites, estas misiones, tienen distinta frecuencia de toma de imágenes. O sea, por ejemplo, los primeros 3 que ven ahí tienen una frecuencia de 10 días, luego el Envisat, que se usó para este trabajo, tiene una frecuencia de 35 días, y el Criosat una de 369 días. Los de apertura sintética de radar son Criosat 2, Sentinel 3 y Sentinel 6. Estos son sensores que tienen estas misiones.
y tienen distintas frecuencias también de 369, 27 y 10 días. Luego el radar de abertura sintética interferométrica, Biosat y SWOT. El SWOT es uno de los últimos que se ha lanzado, tienen una frecuencia de 369 y 21 días. Otro tipo de datos que son importantes para poder obtener la variación superficial de la superficie de todos los lagos son los datos de imágenes. Por ejemplo, Sentinel-1, 2, Landsat 5, Landsat 8 y MODIS. Tenemos distintas frecuencias también, que eso nos permite integrar distintos satélites. Por ejemplo, el Sentinel-2 tiene satélite A y B con una tasa de frecuencia de 10 días, pero si integramos los datos podemos obtener cada 5 días una imagen. Luego el Landsat 8 tiene cada 16 días, las resoluciones también van cambiando y los tipos de sensores también. O sea, hay sensores que son mucho mejor. Por ejemplo, el Landsat 8 tiene un sensor que es termal, que es mejor que lo que tiene el Landsat 5 y tiene además integrado un sensor OLI. El satélite Terra y Aqua, que fue lanzado en 1999 y en 2002, que es el que vemos acá, este es el Terra, tiene integrado un espectroradiómetro. Este espectroradiómetro MODIS va a ser útil para poder calcular datos de eotranspiración de los lagos, como también de la reflectancia de la superficie y de la cobertura de suelo. Datos climáticos se pueden obtener de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA. Estos datos que brindan ellos son los que mencioné al inicio, por ejemplo, la oscilación de Canal del Pacífico y el índice de oscilación del sur. Acá podemos ver una tabla que habla de la fase negativa y positiva del LENSO, que sería el Niño Oscilación del Sur, donde los eventos fuertes de la niña se presentan en estos años de acá, como el último registrado hasta el momento, según Jan Null, sería de 2010 al 2013, son eventos más extremos. Y también en la fase positiva del niño serían eventos del 2023 al 2024. Otros datos in situ que se pueden usar, como también mencioné anteriormente, son las cotes y las batimetrías. Esto se puede obtener consultando datos de la Armada y también datos de otras investigaciones que puedan tener batimetrías que hayan hecho ellos en sus trabajos. Y otro dato que se tiene también son pisos vegetacionales, que son hechos por Plieskov el año 2017, y estos datos contienen información vegetacional que circunda a todos los lagos. O sea, se habla de los bosques, tipo de suelo, y todo eso está almacenado en un set de datos que también puede ser útil para comprender estas variaciones. Ahora les voy a hablar un poco de la metodología y el marco teórico. Primero mostrarles un resumen de los pasos a seguir en este trabajo. El resumen lo dividí en 5 fases, inspirado en la metodología de FAMDUC del año 2022, que él propone la siguiente metodología. Partiendo primero, arriba, por el cálculo de la superficie de agua. El cálculo de la superficie de agua se lleva a través del índice NDWI, que permite poder obtener el área total y la variación temporal, o sea, obtener cuánto va cambiando a través de los años. Esto se puede hacer a través de imágenes Landsat 8, Sentinel-2, Landsat 5, usando el programa de Google Earth Engine, que es online, y permite hacer estos cálculos a través de códigos. Y finalmente, uno aplicando esta serie, estos índices espectrales, se obtiene la serie de tiempos de área de agua de los lagos. Luego de eso, en esa misma fase de pre- y post-procesamiento, se tiene datos satelitales altimétricos, que son los que van a medir los niveles de los lagos. Estos datos se procesan a través del software ALPIS y se va a obtener la serie de tiempo de agua de los lagos. O sea, nos va a mostrar cómo va subiendo y bajando. La fase 2 es integrar lo anterior. O sea, se integra lo que es la superficie de agua calculada con la altura para obtener el volumen, con esta ecuación de acá. Más adelante voy a mostrar cómo se desarrolla la ecuación. O sea, qué significa cada una y quién fue que la propuso. En la fase 3 se verifica la precisión, esto quiere decir que se puede validar los datos que ya se obtuvieron satelitalmente y se pueden validar a través de la batimetría, como mencioné antes, y de las cotas. También se pueden validar obteniendo datos del espectroradiómetro MODIS o de los niveles de agua que se pueden obtener de otra misión que es la BARTA. La fase 4 habla del balance de agua y del caudal.
porque también es importante ver las entradas de agua que tienen los lagos. No solamente nos sirve saber cuánto precipitó en la zona, sino también ver la cantidad de agua que ingresa, ya sea por superficie, como se muestra ahí, o subsuperficie, para poder establecer un balance hídrico. Y fase 5 es la integración de todo, la interacción con el clima. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se obtiene anteriormente se integra y se compara a las variaciones climáticas. Las metodologías que se utilizarán, como dije anteriormente, son las inspiradas en FAMDUC del 2022. En base a eso se trabajó, partiendo por la adquisición de datos entonces. Aquí ya viene como el detalle un poquito más de lo que se mencionó anteriormente. El índice NWI se define así según Gao en 1996, donde se hace la resta normalizada de la banda verde con la banda del infrarrojo cercano. Los rangos que hay para este índice son de 0,2 a 1 para indicar que hay superficie de agua. La variación de altura se trabajó de la siguiente forma junto a la de la superficie. Podemos ver acá en la tabla, la superficie se utilizó satélites Landsat 5, Landsat 8, Sentinel-2A y 2B, el software Google Earth Pro, ArcMap y Google Earth Engine. El procedimiento fue primero crear un shapefile que definiera la zona, o sea, que definiera el contorno de los lagos, y ingresarlo al Google Earth Engine. Esto se aplicó un filtro de cobertura de nubes para poder filtrar todas las imágenes que tuvieran mucha nube y que influyeran en el cálculo de algo. Luego de eso, los filtros de cobertura fueron del 1% al 5% y se aplicó el índice NDWI después de haber corregido este tema con las nubes. Posterior a eso, los niveles se trabajaron con Envisat, JSON 3, Sentinel-3A y Sentinel-3B. En el software Altis se obtuvieron las órbitas que pasaban sobre los lagos y también los niveles de agua. Y se trabajó con el producto de Altis llamado ARIS-1Q, que es la banda Q, que es la banda que normalmente se utiliza en estos satélites, y con el producto de que entregan los tracks altimétricos que se utilizaron finalmente fueron de Envisat porque había un problema con los otros satélites para la altimetría. JSON 3, Sentinel-3 no habían datos sobre la zona, así que únicamente se trabajaron con los tracks 895 y 736 para el lago Villarrica y para el lago Yanquihue el 981 y el 736. Para el lago Villarrica, los datos de Sentinel-2 fueron, o sea, se tienen datos de todos los satélites Sentinel-2, Landsat 5 y 8. Lo diferente acá es que todos tienen distintos rangos de fechas. Por ejemplo, el Sentinel-2 va del 2016 al 2023, Landsat 5 de 1986 al 2010 y Landsat 8 del 2013 al 2021. Entonces igual se hacía complicado un poco el tema de integrar todo para poder obtener como mayor densidad de datos, porque las fechas no eran muy coincidentes. Esto tanto para el Villarrica como el Yanquihue. Luego se pasa a la extensión de agua superficial, pero con MODIS. Esto es lo que se podría hacer a futuro, que sería, aparte de calcular la extensión de agua, la variación de superficie que se hizo con imágenes satelitales y usando el índice NDWI, se podría integrar dos índices más y la resta entre ellos, que es una propuesta que hace Sakamoto durante el año 2007, que dice que también sirve este método para poder sacar las variaciones de superficie. El índice EBI, el índice de vegetación mejorado, y el índice LSWI saca el cálculo de la superficie de agua. ¿Por qué? Porque utiliza la banda del infrarrojo cercano con el SWIR y la resta normalizada, lo que hace que se asume que la señal en el SWIR va a ser nula cuando se encuentre en superficies de agua. En el EBI, el A sería el factor de ganancia, generalmente se utiliza el 2.5, el B, el coeficiente de corrección atmosférica, acá, y el C, el coeficiente de corrección de la atmósfera, y L, el factor de corrección del suelo. Todos estos factores se multiplican por las bandas también del espectro radímetro, que sería la NIR, la red, luego abajo se utiliza la NIR también, red, y la... Para la variación de volumen, se utiliza entonces la ecuación que yo mencioné al inicio, en el resumen. Esta ecuación de variaciones volumétricas se propone y se trabaja en los trabajos de Bob
et al. en 2014, Kletox et al. Durante el 2016, Frappart et al. Durante el 2018, donde lo que se hace es asumir que la morfología es una morfología regular del lago y tiene una figura piramidal. Para hacer los cálculos, entonces, se utilizan las variaciones de altura de los lagos y su mes consecutivo, o sea, el mes actual más el consecutivo. Este sería el mes consecutivo, el anterior, el tercio por la superficie, o sea, las variaciones de superficie del mes consecutivo y el anterior, y luego más la raíz del mes consecutivo por la superficie del presente. Esto se utiliza haciéndolo para todos los meses que se tengan datos, así se puede obtener la serie temporal de la variación volumétrica. Luego de eso, el mapa batimétrico se hizo utilizando MATLAB y ArcMap. Se trazan los mapas batimétricos con datos in situ que se obtienen de la zona. Y posteriormente, la validación de series de extensión de agua y del nivel se validan con los datos que se sacaron anteriormente, batimétricos, y si hay cotas disponibles, también se utilizan esas para poder validar. El balance de agua se calcula acá con la derivación de la variación de volumen con respecto al tiempo, y se puede obtener también utilizando datos de precipitación, evaporación, caudal de entrada y caudal de salida. Para el caudal de entrada, como mencioné antes, se utiliza también el de superficie como el de subsuperficie, o sea, considerando caudales que puedan ingresar bajo tierra. Finalmente se establece la relación entonces entre todo esto, integrando balance de agua, datos in situ, datos satelitales, con los datos que se obtengan del índice de oscilación, ya sea el PDO o el SOI. Y estos índices tienen gran impacto en la variabilidad de los recursos hídricos según Hunt et al. Durante el 2021. Partiendo entonces por los resultados preliminares. Las batimetrías se trabajaron en dos programas diferentes y esto fue debido a que tenían distintos tipos de contornos y era más fácil trabajar, por ejemplo, la batimetría del lago Yanquihue en ArcMap. Esto se hizo con una interpolación en donde se interpola por puntos cercanos. La leyenda aquí nos indica que la mayor profundidad del lago fue aproximadamente 324 metros en la parte azul. Para el lago Villarrica se tiene el trabajo en MATLAB usando Grid Data y se interpoló con una grilla que permite ver acá las variaciones del lago, a donde su máxima profundidad son entre los 160 y los 170 metros en la parte que bordea la parte norte y la parte del centro del lago. La estimación de superficie de los lagos. Entonces, estas estimaciones se obtuvieron a través de Google Earth Engine. Partiendo por el lago Villarrica, vamos a ver calculado para el Landsat 5, Landsat 8 y Sentinel-2. Partiendo por Landsat 5, aquí se utilizó una cobertura del 1% de nubes. O sea, ese filtro se aplicó para evitar cualquier cosa que alterara la superficie de los lagos. Las apariciones encontradas fueron desde 1986 hasta el año 2010, que es como el rango donde Landsat 5 estuvo funcionando, y son desde los 173 kilómetros cuadrados hasta los 176,5 kilómetros cuadrados. Las variaciones acá que se ven durante estos años hasta el 2010 no muestran todavía cambios abruptos y quiebres como se muestran más adelante. Acá podemos ver una ampliación del Landsat 5 solamente del 2003 al 2010, y esto lo hice debido a que los datos altimétricos estaban acotados solamente a esa fecha. Entonces fue necesario visualizarlo también de esa forma. Luego para el Landsat 8, la serie temporal del lago Villarrica, con un 1% de nube también, se tiene que las variaciones fueron de 173 a 177 kilómetros cuadrados, con un pic más alto durante el año 2014. Y finalmente, y el gráfico que para mí es el más interesante, sería el obtenido por Sentinel-2, porque este tiene datos que van ya desde el 2016 hasta el presente. Hasta ese momento era agosto del 2023 que se utilizaron los datos, y como pueden ver ya se ven ciertos cambios aquí. Primero partiendo porque se muestra un ciclo que más o menos es constante, o sea, vemos que aumenta durante ciertos meses, disminuye después, durante aquí los meses de enero a marzo, acá nuevamente aumenta en los meses de
septiembre-octubre, disminuye y aumenta, se ve este ciclo, pero acá durante el 2022, el inicio del 2022 más o menos, ocurre una caída en la variación de la superficie del lago, donde ya no superan los 174,5 kilómetros cuadrados y el lago no vuelve a tener el volumen que tenía antes. Si se dan cuenta acá, llega hasta los 177 los pics máximos y los mínimos eran 174. Ahora los mínimos que se presentan son 172 kilómetros cuadrados y acá 171,5. Acá llega a 172. Esto nos muestra claramente que podría haber una implicancia climática que está afectando el volumen del lago. Entonces, integrando los datos de los tres satélites, Landsat 5, Landsat 8 y Sentinel-2, podemos ver que la serie temporal no es continua, primero, no tenemos continuidad en ella, pero sí tenemos una fecha en la que hay un periodo coincidente, que sería la fecha de acá. Por lo tanto, en esa fecha uno se puede centrar y comparar. Sentinel-2 y Landsat 8 tienen bastante parecido en la estimación que se hace usando estos satélites. Podemos ver que los pics que hay, que suben a 176,5 kilómetros cuadrados, coinciden durante distintas fechas. Acá por falta de datos, el pic no se nota, acá también, pero probablemente si hubieran datos en esa fecha se notaría lo que se ve acá, con el Sentinel-2. Aquí las variaciones que se muestran son de 173 kilómetros cuadrados a los 176,5. Y ahora pasamos al lago Yanquihue. El problema que tuve con el lago Yanquihue es que está en una zona muy lluviosa, hay demasiadas nubes en la zona, por lo tanto fue complicado encontrar muchas series de datos. Así que con Landsat 5, como ven, hay poquísimos datos, las variaciones van de los 810 kilómetros cuadrados a los 860, y tampoco es tan fiable. ¿Por qué? Porque 810 kilómetros cuadrados, al revisar las imágenes, muchas imágenes todavía tienen cierta nubosidad, que es muy pequeña, que el filtro no lo puede tomar y eliminar. Así que no se pudo estimar muy bien las variaciones para este lado. Para el Landsat 8 pasa lo mismo, solo que el rango del 2013 al 2021 se tienen una cantidad de datos que se desestima. O sea, por ahora no sirve hasta el momento en que uno pueda encontrar mejores imágenes. Los datos muestran una variación de 862 a 871, más o menos, de kilómetros cuadrados. Y con Sentinel-2, esto es lo interesante, porque lo que yo le mencionaba antes, en el lago Villarrica, teníamos que durante el año 2022 ocurrió una baja. Y esta baja también se ve presente en el lago Yanquihue. No hay datos concretos durante el año 2021, porque hay pocos datos, pero vemos que luego de pasar esto, en el año 2023 ya esta baja de 852, que revisé las imágenes manualmente para corroborar si había una nube o algo así, hay una baja real, y los máximos que llegan ya durante el 2023, en agosto, son 860 kilómetros cuadrados, pero no logra recuperar ya el mínimo que tenía acá, que era 860. Acá estamos hablando de mínimos que son de 854 kilómetros cuadrados. Entonces, si hay una coincidencia en la baja de la superficie de estos lagos, quiere decir que probablemente hay una implicancia climática o algo esté pasando detrás de esto que es interesante y es necesario poder comprender y analizar. Ahora, las variaciones de altura. Recién vimos las variaciones de superficie. En la altura se tienen distintos tracks. Esto solamente fue con Envisat, dado que, como mencioné antes, Jason 3 y Sentinel-3 no tenían órbitas sobre los lagos. Así que las variaciones de altura en el lago Yanquihue tienen estas dos órbitas que se cruzan entre sí. Podemos ver acá las variaciones también de la altura con respecto a la latitud. Y acá las variaciones con respecto a la longitud. Finalmente, podemos obtener esta serie de datos. La serie de datos nos indica que hay un ciclo dentro del lago, donde se mantiene desde los 50,2 metros de altura hasta los 51,6 metros de altura. Y esto va oscilando durante sus ciclos hídricos y se puede ver aquí perfectamente el comportamiento que tiene el nivel de altura. Durante los últimos años 2010, la variación es un poco más pequeña en comparación a las variaciones que habían acá en el año 2005, 2006, 2007.
Lo que impide esto es que los datos que se tienen con Envisat son datos que son solamente hasta el 2010. Por lo tanto, para compararlos con los datos que se tienen de Antigua, que son un poco mejor, que serían los de Sentinel-2, no son fechas coincidentes. También podemos ver acá el número de muestras que hay, el número de puntos con respecto a las variaciones de altura, cuánta cantidad de puntos se tomaron para eso. Acá también se puede ver la variación de la desviación estándar con su media. Y podemos ver que la desviación estándar va entre los 0,2 a los 0,5, que es la desviación que se tiene en el gráfico anterior. Para el lago Villarrica son 2 tracks también, estos no se cruzan entre sí, y es una densidad de datos mucho menor. Y esto ya es claro debido a la cantidad de superficie. El lago Villarrica solo tiene 170 kilómetros aproximadamente, y el lago Yanquihue tiene 860. Entonces, obviamente acá iba a haber menos datos. Aún así, fue posible obtener una serie de tiempos de las variaciones de altura. Las variaciones nos indican que van desde los 213 a los 219 aproximadamente. Esto es la altura que tiene el lago. No tiene todavía relación con el volumen, pero sí nos va a ayudar a poder calcularlo. Acá también tenemos un gráfico que nos muestra la cantidad de puntos que hay. Y se compara al lago Yanquihue, llegamos hasta 10 puntos por distintas cantidades de altura. Y acá ya hay menos, hay 8 y otros se distribuyen entre los 1 y 2 muestras. ¿Por qué? Porque hay menos datos. Entonces, finalmente, con los datos que se tienen, no fue posible calcular por ahora la variación volumétrica en el lago Yanquihue, debido a que hay muchas nubes y hay que ver cómo se puede solucionar este problema durante este tiempo que queda. Pero mientras tanto, la variación volumétrica del lago Villarrica sí se puede obtener, porque la densidad de datos era un poco mejor para el satélite de Sentinel-2. Entonces tenemos una anomalía volumétrica solamente para las fechas coincidentes entre el satélite de imagen y entre la altimetría, que sería desde el año 2004 hasta el año 2009. Como se puede ver acá, hay algo que es muy interesante. Hay anomalías que son positivas mucho mayores durante el año 2005, hasta el 2005 aproximadamente. Estas anomalías positivas que están acá están en kilómetros cúbicos y se presentan en mayor cantidad que las negativas durante ese periodo de tiempo. Luego podemos ver acá un quiebre en donde las anomalías positivas no son tan grandes como las que son durante el periodo 2005-2004, y empiezan a aparecer mayor cantidad de anomalías negativas, que quiere decir que este lago está perdiendo volumen de agua. Entonces acá, para poder ver un poco mejor, hice un gráfico en donde se ve las anomalías que están antes del año 2006, que son positivas, teníamos 1,8 kilómetros cúbicos. Luego, las anomalías negativas durante ese periodo es 1 kilómetro cúbico. Pero después del 2006, esto se invierte, o sea, quiere decir que las anomalías negativas son mayores, llegan a 2,8 kilómetros cúbicos, y las positivas a 2,3. Entonces esto nos está mostrando que ya durante los años 2004 al 2009 había un cambio, un quiebre que se producía aquí durante el año 2006, y que si tuviéramos datos de más adelante, ya donde sabemos que, por ejemplo, en el lago Yanquihue, durante el 2021 en adelante hay una disminución importante, en el lago Villarrica también, acá durante el 2021, si tuviéramos datos de eso, lograríamos ver unas anomalías negativas mucho mayores, de las que ya se ven acá durante esos años. Me pasa. Entonces, en discusión y análisis, es más o menos lo que ya les estuve comentando, pero es como un resumen. En batimetrías se encontraron profundidades máximas de 160 metros en el lago Villarrica y de 324 metros en el lago Yanquihue. El índice espectral que propone Gao en 1996, NDWI, sí funciona y sí es efectivo para calcular las variaciones de superficie. Lo que genera más el problema son la cantidad de nubes en las imágenes. La variación de superficie del lago Villarrica oscila entre 173 y 177 kilómetros cuadrados. Con Sentinel-2 se aprecian los ciclos anuales de variación de área, con máximos que son en junio y julio, y una disminución desde el 2022 en adelante que puede tener implicancia con el clima, que es lo que yo les estuve explicando. Luego, la variación superficial del lago Yanquihue, a pesar de la poca cantidad de datos, se puede ver que oscila entre los 810 y 870 kilómetros cuadrados.
Y es interesante destacar que el lago tiene una disminución que es posterior al 2021, que fue lo que mencioné antes, que es coincidente también más o menos con la disminución del lago Villarrica. En procesamiento altimétrico se descartó entonces el uso de JSON 3, Sentinel-6 y Sentinel-3, porque no habían órbitas, eran inexistentes, y se usó solamente Envisat en un rango de fechas de 2002 al 2010. Las variaciones volumétricas positivas del Villarrica se acercan durante la primavera, ocurren como los pics de anomalías positivas, con su máximo en agosto y septiembre respectivamente. El aumento volumétrico es de un 50% de anomalías, y se observan anomalías positivas durante el 2004 y 2005, en lo que mencioné que hay una mayor cantidad de anomalías positivas y periodo al 2005, ese periodo se vuelve con anomalías negativas. Las variaciones volumétricas negativas del lago Villarrica son las que acabo de mencionar, que muestran disminuciones de hasta un 60% en anomalías. Y la problemática que hay hasta el momento es que hay poca disponibilidad de datos altimétricos con órbitas 895, 736 y 981, y datos del 2002 al 2010. Las fechas comunes son solo el 2004-2009, y hay descarte provisorio que se tuvo que hacer de las variaciones de superficie calculadas con Landsat 8 y Sentinel-2, porque son fuera del periodo altimétrico. Entonces, ¿qué es lo que se espera como resultados? Sería lograr tener datos de otros satélites altimétricos, conseguir una base de datos que nos permita tener una amplitud de fechas que sea comparativa a los datos que se tienen. Así también se pueden integrar las fechas de Sentinel, de Landsat y de Landsat 5 y 8 para poder tener mayor densidad de los datos, y así poder hacer después la validación de todos estos cálculos usando la batimetría, las cotas, y también integrar el SWOT y MODIS como una opción de validación. Otro resultado esperado es poder usar la técnica de Sakamoto para estimar la superficie y compararla con las superficies ya estimadas con el NDWI. También usar otro tipo de cuantificación, que es lo de Sakamoto, con el EBI y LSWI. La estimación del balance de agua queda pendiente para este año, que sería poder obtener datos de caudal de entrada, caudal de salida, precipitación, evaporación, y con eso obtener el balance de agua que nos permita también comprender un poco más a profundidad estos cambios volumétricos que se han presentado. Finalmente sería la integración de todos los datos, que es un resultado esperado y es el objetivo general de este proyecto de tesis, que sería integrar los datos altimétricos, meteorológicos, climáticos, para comprender las variaciones de los lagos y su relación con el clima, usando el índice del Niño, la Niña, el Pacífico de Canal o la oscilación del sur. Por último, el calendario del proyecto. Se espera entonces que la defensa fuera ahora en marzo. El índice climático se obtendría durante una pasantía en Francia, así que eso está por gestionarse durante abril a junio. Una validación sería posterior a eso, y luego empezar la redacción en paralelo, o sea, a medida que obtenga los datos, poder ir redactando para no atrasarme con el paper. Para el semestre 2, comenzar en septiembre con la obtención de resultados faltantes, y limpiando los datos, mejorando los gráficos. Luego redactar, obviamente, en paralelo para poder entregar el paper durante noviembre o diciembre y hacer la defensa durante diciembre, enero. En conclusión, entonces, hasta el momento la metodología basada en FAMDUC, la de 2022, ha servido mucho, ha sido útil y sí se puede replicar para muchos otros lagos. Se une al cálculo de la variación volumétrica que se usó con BOT et al. El 2014, Cretox et al. El 2016 y FAPARC et al. El 2018. Demuestra entonces que es posible obtener estas estimaciones. Se puede calcular la variación de superficie, se puede calcular la variación de las alturas y con esto integrarlo con la ecuación de altimetría y obtener entonces la variación de volumen. En este caso, los datos fueron Envisat para estimar los cambios de la altura del lago Villarrica, y YankeyWeb y Landsat 5.8 Sentinel-2 para estimar variaciones de superficie. Por otro lado, entonces va a ser necesario ampliar la base de datos altimétrica, va a ser necesario compararla con datos in situ que nos permitan poder obtener una validación de estos datos.
Con esto entonces se finaliza diciendo que el objetivo específico se cumple, no todos todavía, falta todavía hacer ciertas cosas que mencioné, pero se unirán finalmente las cosas que faltan a lo que ya se trabajó para poder validar completamente la hipótesis en su totalidad en lo que resta del magíster. Muchas gracias por su atención. Gracias.